Buenas tardes, Magíster Milena Cárdenas. Mi nombre es Talía Paola Cangüeres, estudiante del segundo ciclo paralelo B de la carrera Contabilidad y Auditoría. A continuación voy a hacer la exposición de mi trabajo práctico experimental. Como tema, impuesto al valor agregado IVA. Historia. El impuesto al valor agregado IVA es uno de los tributos más importantes en cuanto a recaudación fiscal en el Ecuador. Su origen se remonta a la alcabala colonial en 1932, con una tarifa del 2%. A lo largo del tiempo, este impuesto ha evolucionado en nombre, estructura y tarifa. En la administración de Carlos Alberto Arroyo se estableció el impuesto a las ventas con una tarifa del 1.5%. Bajo el gobierno de Carlos Julio Arosemena se subió del 3.5% y se implementó el pago trimestral. Durante el mandato de Velasco Ibarra en 1970 se lo reemplazó por el impuesto a las transacciones mercantiles con tarifa del 4%. En 1981 subió al 5%, reconociendo el crédito tributario para exportaciones. En 1983 Osvaldo Hurtado lo incrementó al 10%. En 1995 se lo denominó oficialmente IVA con tarifas 0% y 10% y la obligación de declarar aún sin ventas grabadas. En 1996 se estableció las declaraciones mensuales. En 1999 el presidente Yamil Maguad elevó la tarifa al 12%. Durante más de una década la tarifa del IVA se mantuvo en el 12%, lo que reflejaba cierta estabilidad fiscal. Sin embargo, en el 2024, debido a las nuevas necesidades económicas y fiscales, el gobierno ecuatoriano aprobó una reforma que incrementó la tarifa del IVA del 15 al 15% como parte de una estrategia para fortalecer las finanzas públicas. Objeto del impuesto. Según el artículo 52 de la Ley de Régimen Tributario Interno, nos dice que el impuesto al valor agregado que grava al valor de las transferencias locales o a importaciones de bienes muebles en todas sus etapas de comercialización, a derechos de autor, propiedad industrial y derechos conexos, así como el valor de los servicios prestados. Concepto de transferencias. Para efectos del IVA se entiende como transferencia a cualquier acto o contrato que implique el traspaso del dominio de bienes muebles corporales o de derechos de autor e industriales, a la venta de bienes recibidos en consignación o arrendamiento con opción de compra, incluyendo arrendamiento mercantil en todas sus etapas, al consumo o uso personal de los bienes producidos o vendidos por el propio contribuyente. Transferencias grabadas y no grabadas. Transferencias grabadas con IVA 15%. La tarifa del 15% representa el porcentaje estándar del IVA aplicable a la mayoría de bienes y servicios que no estén exentos que no estén exentos o sujetos a tarifa 0%. Ejemplo: venta de electrodomésticos, ropa, vehículos, etc. Transferencias grabadas con tarifa 0%. Una transferencia grabada con tarifa 0% es una operación de venta de bienes o prestación de servicios que sí está sujeta al IVA, pero la tarifa aplicable es del 0%, es decir, no se cobra el impuesto al consumidor, aunque la operación debe ser declarada y registrada. Ejemplo: medicamentos, transporte público, educación, alimentos básicos como el arroz y la leche. Transferencias grabadas con tarifa 8%, aplicable exclusivamente para servicios turísticos nacionales en feriados y fechas específicas como incentivo al turismo interno. Ejemplo: hospedaje, paquetes turísticos nacionales durante feriados nacionales. Transferencias grabadas con el 5% para los materiales de construcción, como la arcilla, el cemento, la arena, el cal, etc. Tarifas exentas son aquellas operaciones que por disposición legal no generan el pago del IVA, ni siquiera con tarifa 0%. Esta operación está fuera del objeto del impuesto. Ejemplo: aportes a las especies de sociedades, adjudicación por herencias o liquidación de sociedades. Hecho generador. El hecho generador del IVA se verifica en diferentes momentos según el tipo de operación y es el evento que obliga a pagar impuestos y emitir comprobante de venta. En las transferencias locales de dominio de bienes, sean estas en contacto o a crédito, en el momento de la entrega del bien o en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación de la cuenta, lo que suceda primero. En la prestación de servicios ocurre en el momento de la prestación efectiva del servicio o en el pago total o parcial o la acreditación según la elección del contribuyente. En la prestación de servicios por avance de obra o etapa, el impuesto se causa en la entrega de cada certificado de avance de obra o etapa. Uso o consumo personal, cuando el sujeto pasivo retira por consumo personal bienes que produce o vende. En el caso de introducción de mercadería al territorio nacional, el impuesto se causa en el momento de su despacho por la aduana. Sujetos del IVA.
Sujeto activo. El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado, administrado por el Servicio de Rentas Internas (SRI). El sujeto pasivo del IVA es la persona o entidad que, conforme a la normativa tributaria, asume la responsabilidad legal de declarar, retener, trasladar y pagar el impuesto al valor agregado ante la autoridad tributaria. Crédito tributario. El crédito tributario es el derecho que tienen los sujetos pasivos del IVA para descontar el impuesto pagado en sus compras o importaciones de bienes y servicios necesarios para su actividad económica. Crédito tributario total es el derecho del contribuyente a recuperar o descontar el IVA pagado en sus compras o importaciones, siempre que se usen en actividades gravadas con tarifa 15%, permitido reducir el impuesto a pagar al Estado. Crédito tributario parcial es cuando el contribuyente solo puede descontar una parte proporcional del IVA pagado, debido a que realiza actividades mixtas, algunas gravadas con tarifa 15% y otras con tarifa 0%. El crédito tributario nulo ocurre cuando el contribuyente no puede usar el crédito tributario del IVA porque realiza únicamente actividades exentas o con tarifa 0%, sin derecho de devolución, como en el caso de entidades públicas o de seguridad social. Declaraciones del IVA. Debe declarar y pagar el impuesto al valor agregado a todas las personas naturales y las sociedades que efectúen transferencias o importaciones de bienes gravadas con una tarifa del IVA, que presten servicios gravados con una tarifa del IVA, y los no residentes que presten servicios digitales conforme se define en el reglamento para la aplicación del régimen tributario interno. Los agentes de retención designados por el SI deben efectuar retenciones en la fuente del IVA en los casos que establecidos por la normativa. Frecuencia de la declaración. La declaración puede ser mensual, cuando las transferencias graban tarifa del 15%, y cuando efectúan retenciones en la fuente del IVA. Semestral, cuando las transacciones de bienes o servicios graban tarifa 0%, así como aquellos que estén sujetos a retenciones total del IVA causado y los contribuyentes que establezca el sistema de rentas internas. Y los contribuyentes incorporados al régimen RIMPE emprendedor. Plazos de la declaración. Los plazos de la declaración varían de acuerdo con el noveno dígito de la cédula o del RUC del contribuyente. Si el noveno dígito del RUC es 1, la fecha máxima para declaración, si es mensual, es el 10 del siguiente mes, y si es semestral, el primer semestre sería el 10 de julio si el noveno dígito del RUC es 1, y el segundo semestre sería el 10 de enero. Cobro de intereses. Los intereses por obligaciones tributarias se cobran conforme a lo establecido en el régimen tributario. Se aplica intereses por mora cuando el contribuyente no paga a tiempo. Las tasas de interés establecidas por el SRI pueden variar. Los intereses se calculan desde el vencimiento del plazo hasta la fecha del pago efectivo. Multas. Son sanciones económicas impuestas por el incumplimiento de deberes formales o por la presentación tardía o incorrecta de declaraciones. Responsabilidades en la declaración. La responsabilidad en la declaración tributaria recae directamente sobre el contribuyente que la presenta y también sobre el contador que la firma. Cuando aplique, ambos son responsables de que la información sea clara, veraz, completa y exacta. Devoluciones. La devolución del IVA es el derecho que tienen ciertos contribuyentes a recuperar el IVA pagado en sus compras o importaciones, cuando por ley no pueden utilizar este IVA como crédito tributario cuando se genere un saldo a favor legítimo. Por ejemplo, la devolución del IVA a exportadores de bienes es un beneficio tributario dirigido a los exportadores de bienes aplicable por el IVA pagado en la adquisición de bienes materiales, insumos, servicios, activos fijos empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se exporten. Devolución del IVA a personas adultas mayores. La devolución del IVA es un beneficio tributario de carácter personal previsto en la ley a favor de las personas adultas mayores, por el cual se restituye el valor del IVA pagado en la adquisición local de bienes y servicios de primera necesidad. La devolución del IVA a personas con discapacidad. La devolución del IVA es un beneficio tributario de carácter personal previsto en la ley a favor de las personas con discapacidad y sus sustitutos, por el cual se restituye el valor del IVA pagado en la adquisición local de bienes y servicios de primera necesidad. Eso es todo en cuanto a mi exposición de trabajo práctico experimental.